Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. No es nada fácil encontrarse con ellos. De hecho, yo solo los veo cuando acuden a las exposiciones o los concursos. Impresiona su tamaño, pero también su mirada noble. Hoy te hablaremos del Irish Wolfhound. Desde el siglo VIII a.C., cuenta la leyenda que en la antigua Irlanda, cuando los dioses aún susurraban entre colinas cubiertas de niebla y los guerreros forjaban su destino con hierro y honor, nació un niño al que llamaron Setanta. Nadie podía imaginar entonces que aquel muchacho se convertiría en el héroe más grande del Ulster, ni que su nombre sería recordado como el de un perro. Desde pequeño mostró una fuerza y una determinación fuera de lo común. Jugaba al hurling con tal fiereza que ningún otro niño podía igualarlo. Pero su destino cambiaría una noche al caer el sol. Colán, el herrero, ofreció un banquete y Setanta fue invitado. Sin embargo, llegó tarde. La fiesta ya había comenzado y el herrero, creyendo que nadie vendría más, soltó a su temible perro guardián, una bestia enorme, entrenada para matar a cualquiera que cruzara sus dominios. Cuando Setanta se acercó a la casa, la criatura surgió de la oscuridad. Un gruñido, un destello de ojos en la noche y el ataque. Pero en vez de huir, se enfrentó a él con sus propias manos en una lucha feroz y desesperada y logró matarlo. Cuando Colán descubrió lo ocurrido, el dolor lo atravesó. Aquel perro no era solo un guardián, era su protector, su compañero. Entonces, ante todos, el joven Setanta dio un paso al frente y pronunció un juramento. Hasta que otro perro no pudiera ocupar su lugar, él sería su guardián. Desde ese momento dejó de ser Setanta y pasó a llamarse Cuchulainn, el perro de Colán. Creció y se convirtió en un guerrero sin igual. En el fragor de la batalla, algo antiguo despertaba en él, una furia sobrenatural, una metamorfosis casi monstruosa. Su cuerpo se retorcía, sus músculos se hinchaban y su mirada ardía como la de una bestia. Ya no era solo un hombre. Cuando los ejércitos de la reina Met invadieron el Ulster, en la gran epopeya del Tang O'Culling, todos los guerreros del reino yacían debilitados por una maldición. Todos, excepto uno, Cuchulainn, solo, frente a un ejército.
Día tras día, desafió a los enemigos en un combate singular. Uno a uno cayeron ante él. Como un perro defendiendo su territorio, no retrocedía, no cedía, no temía. Su lanza era muerte, su nombre, terror. En su último combate, herido de muerte, se negó a caer. Ató su cuerpo a una piedra para morir en pie, mirando a sus enemigos. Solo cuando un cuervo, mensajero de la diosa de la guerra, se posó sobre su hombro, sus enemigos comprendieron la verdad. El perro de Colan había muerto. Pero incluso entonces nadie se atrevió a acercarse porque su espíritu seguía allí, vigilante, eterno, como el guardián que juró ser. Y así, en las tierras de Irlanda, aún se susurra su nombre cuando sopla el viento entre las colinas. Cuchulainn, el perro, el guardián que nunca abandonó su puesto. Se cree que sus antepasados llegarían a Irlanda junto a pueblos celtas, principalmente con los gaélicos, que se asentarían en las tierras alrededor del primer milenio antes de Cristo. Sus perros eran muy grandes y de tipo lebrel. Con ellos cazaban lobos y ciervos, les ayudaban en la protección del ganado y eran fieles compañeros de sus guerreros. En la cultura celta, ser llamado perro era un título de honor, un guerrero perfecto. Implicaba lealtad, ferocidad y vigilancia. Para la nobleza, era un símbolo de estatus. El primer registro escrito que encontramos de ellos data del año 391, en el que Quinto Aurelio Símaco, político romano, agradecería el que se le enviaran unos perros irlandeses a los que describiría como impresionantes, enormes y capaces de luchar contra fieras en los espectáculos romanos. Los relatos épicos irlandeses, como el que te acabo de contar de Cuchulainn, se han ido transmitiendo oralmente durante miles de años y más tarde, en manuscritos medievales ingleses, ya se mencionarían perros gigantes, probablemente inspirados en ellos. Entre los siglos V y XII, solo los reyes y nobles podrían tenerlos. Era una sociedad muy jerarquizada, en la que controlar animales con ese potencial era cuestión de seguridad y poder militar, por lo que cualquiera no podía tener un animal equivalente a un arma viva. Representaban el honor, la valentía y la autoridad, quedando bajo la protección del derecho tradicional gaélico. Quien matara a uno podía enfrentarse al pago de grandes multas. En la Europa del siglo XVI, no cualquier obsequio se consideraba apropiado para un monarca. Ellos eran rarezas fuera de Irlanda, difíciles de criar y asociados a la realeza gaélica, por lo que recibir uno equivalía a que otro gobernante lo tratara como igual o superior, reforzando su imagen de poder. La conquista de los Tudor en 1530 provocaría la destrucción del sistema gaélico tradicional y la caída de los clanes nobles que eran quienes criaban Wolfhound. La afición de Enrique VIII de Inglaterra de coleccionar especies poco comunes que mantenían una especie de zoológico real, así como su pasión por la caza, serían motivo para que les hicieran llegar un ejemplar. Un perro capaz de enfrentarse a grandes presas era extremadamente valioso en ese entorno. El regalo también tenía un significado político.
El ofrecerle un animal con tanto prestigio se podía considerar un gesto de lealtad o alianza que reforzara relaciones. Era en esencia un lenguaje diplomático sin palabras. La Guerra de los 9 años traería la devastación del territorio, la muerte o exilio de los líderes gaélicos y el fin del poder militar irlandés, produciéndose una merma considerable al no haber quien los criara. En la huida de los condes en 1607, los principales líderes abandonarían Irlanda. Esto supuso el colapso definitivo del orden nobiliario gaélico, la pérdida de mecenas de la raza y el abandono de las tradiciones, incluida la cría de Wolfhound. Las guerras confederadas acarrearían hambrunas, destrucción, confiscación de las tierras y colapso social y económico. Mantenerlos se volvería inviable. Aún así, durante la conquista de Irlanda por Oliver Cromwell, se establecerían diferentes medidas, como se menciona en una disposición de 1652 que limitaba o prohibía la exportación de Irish Wolfhound desde Irlanda por una razón práctica. Seguía habiendo muchos lobos y esto suponía un problema serio para el ganado. En la Europa del siglo XVIII se comenzaría a clasificar a los perros por razas y origen geográfico y se escribirían tratados de caza y zoología. A partir de estos momentos se les conocería como el gran lebrel irlandés usado para la caza de lobos. En las últimas décadas del 1700, muchos de los grandes bosques irlandeses se transformarían en campos agrícolas y pastos, con la consiguiente migración de la fauna salvaje. Los lobos perderían su entorno natural, así como su alimento, por lo que comenzarían a atacar al ganado, convirtiéndose en una amenaza directa a la economía. Prácticamente se convirtieron en el enemigo del mundo rural. Esto llevaría a la organización de batidas para eliminarlos, pagando incluso recompensas por cada lobo muerto. Los grandes Irish Wolfhound, los perros loberos, junto a las armas de fuego, facilitarían su caza incluso en sus refugios. Se cree que un invierno especialmente duro en la década de 1780 redujo aún más las presas disponibles, dejando a los últimos lobos debilitados y expuestos, contribuyendo a su exterminio total. Según cuentan, en el condado de Carlow, hacia 1786, el último lobo en Irlanda fue abatido. El Irish Wolfhound pasó de ser un símbolo de poder a casi desaparecer. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, apenas quedaban ejemplares puros, llegando el momento en que la raza se dio por perdida. En las décadas de 1860-70, George August Graham, oficial del ejército británico y gran amante de los perros, se propondría recuperar al antiguo gran lebrel irlandés. Estudió todo lo que pudo encontrar: textos medievales irlandeses, crónicas inglesas, descripciones clásicas, incluso romanas, e ilustraciones antiguas, llegando a la conclusión de que debía ser enorme, fuerte y de tipo lebrel, rápido y estilizado. No quería un perro cualquiera, sino uno que pudiera hacer lo que hacían los antiguos: cazar lobos, derribar presas grandes y correr a gran velocidad, por lo que tenía que buscar tamaño, velocidad y resistencia.
Graham insistía en que el perro debía ser alto, pero no pesado como un mastín, fuerte pero no lento y elegante, sin ser tosco. Un gigante atlético, no un gigante bruto. Por supuesto, quería recuperar el carácter descrito en la tradición celta: noble, valiente, tranquilo pero imponente y devastador en el combate. El mismo tipo de perro asociado a héroes como el de Cuchulainn. En la búsqueda de ejemplares para comenzar su recuperación, recorrería Irlanda y Escocia con el propósito de encontrar aquellos que conservaran rasgos antiguos. Un macho al que llamaría Old Donna, supuestamente descendiente de antiguos Wolfhound ingleses, conservaba rasgos tradicionales. Graham lo consideró una conexión con la raza original. Como no disponía de suficientes, también seleccionó perros que conservaban partes del tipo antiguo, lebreles grandes como el Deerhound para mantener forma y velocidad, razas gigantes como el dogo alemán para recuperar tamaño y para refinar su estructura, otras razas nobles como el Borzoi, entre los que podemos destacar a Fasti, que probablemente tenía sangre de Deerhound y dogo alemán, al que se le considera uno de los pilares de la línea moderna. Oscar, un ejemplar temprano que usaría en cruces claves para fijar el tipo, y Brian, un macho importante en las primeras líneas estabilizadas que ayudó a consolidar tamaño y estructura. Después de años de trabajo, finalmente fijó criterios claros y redactó su estándar. Altura muy superior a otros perros, pecho profundo, patas largas, cabeza alargada y pelo áspero, con un carácter calmado, digno, casi aristocrático, nada nervioso ni agresivo sin motivo, muy unido a su dueño, fiel hasta el extremo, amable con personas conocidas, sin miedo ante el peligro, capaz de enfrentarse a grandes animales y dispuesto a defender a su familia. Como buen lebrel, no excesivamente obediente, capaz de tomar decisiones por sí mismo y con un instinto fuerte de caza. En 1885 fundaría el primer club junto a otros criadores y amantes de la raza, con el objetivo de fijar oficialmente el estándar, promover su cría correcta y evitar que volviera a desaparecer. Se comenzarían a registrar los nacimientos en el libro de orígenes del Kennel Club, dando validez a la raza, el reconocimiento oficial, la posibilidad de participar en exposiciones y su consolidación internacional, pasando a ser un símbolo nacional de Irlanda y mascota de diversos cuerpos del ejército. En la década de 1890 llegarían a los Estados Unidos los primeros ejemplares. Allí adquirieron una gran popularidad entre los criadores de élite. En Alemania, a manos de interesados por razas grandes. En Francia sería la alta sociedad quien se haría con ellos como perros exóticos de prestigio. En 1897, el American Kennel Club los reconocería como raza. A principios del siglo XX, a Suecia y países nórdicos interesados en razas grandes, adaptables al clima y de manera progresiva a otros países europeos. La Primera y Segunda Guerra Mundial tendrían consecuencias para todas las razas, pero los Irish Wolfhound, al ser costosos de mantener, fueron especialmente difíciles de conservar en tiempos de guerra, reduciéndose sus líneas de sangre. Al finalizar la Segunda, la raza estaba muy reducida en número, con pocas líneas activas y en manos de muy pocos criadores. En algunos países europeos prácticamente habían desaparecido.
Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos actuarían como reservas genéticas. Para evitar la consanguinidad extrema, los criadores comenzaron a intercambiar ejemplares, se importaron entre países y se compartieron líneas de sangre, llevando a cabo una selección estricta de ejemplares sanos, así como la planificación de cruces para recuperar las características del estándar, siguiendo siempre la base establecida por George August Graham. A todo esto añadieron de nuevo sangre de galgo escocés y de dogo alemán. A partir de los años 50, fecha en que llegarían a España desde Reino Unido y Francia, la raza se volvería a difundir internacionalmente, pasando de ser cazadores de lobos a perros de compañía y exposición, y un símbolo histórico y cultural. El 26 de abril de 1955, la Federación Cinológica Internacional reconocería la raza, encuadrándolos en el grupo 10 destinado a los lebreles, en la sección 2, lebreles de pelo duro, reconociendo a Irlanda como su país de origen. Hoy en día, la cría del Irish Wolfhound está bastante concentrada en unos pocos países y en determinadas líneas de sangre que han demostrado calidad durante décadas. En Reino Unido, cuna de la raza moderna, siguen manteniendo una gran tradición de cría con líneas muy equilibradas en tipo y carácter. Siguen siendo una referencia mundial. En Irlanda, su país de origen, tienen mucho peso simbólico y cultural y sus criadores están enfocados en mantener el tipo tradicional, a veces priorizando su autenticidad sobre tamaños extremos. Estados Unidos es uno de los mayores centros de cría actuales, contando con un gran número de ejemplares y mucha inversión en genética y salud. En Alemania su cría es muy técnica y controlada, con un gran enfoque en salud y estructura. Sus líneas son muy consistentes. Aunque tienen menos volumen, Suecia destaca por una cría muy controlada y rigurosa, con un gran enfoque en salud y longevidad y el uso cuidadoso de datos y genealogías. No buscan cantidad, sino calidad. Sus perros se usan en cruces internacionales, ayudando a mejorar líneas en otros países, aportando diversidad genética. Suelen ser bien proporcionados, no excesivamente grandes, estructuralmente sólidos y con buen temperamento. Menos espectaculares que algunos de exposición, pero más equilibrados. En Noruega y Finlandia, se evita la consanguinidad excesiva, se prioriza la funcionalidad y se controla mucho la salud genética, lo que ha hecho que sus líneas sean muy respetadas. De haber estado en 3 ocasiones casi al borde de la extinción, hoy se estima que hay una población de unos 30.000 ejemplares, con unos 4.000 nacimientos anuales, de los cuales unos 300 están en España, principalmente en Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía. El Irish Wolfhound tiene un carácter muy particular. Es un gigante físico con un temperamento sorprendentemente suave. Entre los aficionados se dice que es suave al ser acariciado y feroz al ser provocado. En líneas generales es un perro tranquilo, noble, poco reactivo y muy equilibrado. Un observador calmado que actúa solo cuando es necesario. Con su guía o su humano favorito, crea un vínculo muy fuerte y profundo. Es extremadamente leal y busca cercanía. Aunque no es un perro pegajoso, sí está conectado emocionalmente, por lo que lleva mal la soledad prolongada e incluso puede deprimirse si se siente aislado.
Con la familia y su entorno cercano es cariñoso, paciente, muy tolerante y suele adaptarse bien al ritmo del hogar. Con las personitas chiquitas es muy paciente, protector y por naturaleza cuidadoso, pero es muy grande y sin querer puede tirarlos. Como siempre te digo, vigila cuando interactúan y enseña a ambas partes a tratarse con respeto, delicadeza y cariño. Con desconocidos, lo normal es que se muestre reservado al principio, pero sin ser agresivo. Siempre observa antes de actuar. Nunca busca confrontación, no vigila, ni reacciona exageradamente, pero si percibe peligro real, puede ponerse muy serio y contundente. Con otros de su especie, si pertenecen a su manada, suele ser bastante amable. Si no los conoce, se acercará con calma o los ignorará, aunque esto va a depender mucho de su socialización. Como buen lebrel que es, su instinto de caza puede llevarle a perseguir otros animales pequeños. Tendrás que tener cuidado en ese aspecto. Tampoco es extremadamente obediente por esa misma razón y siempre responde mejor al trato amable que a una disciplina dura. Recuerda que es un animal que piensa por sí mismo y toma sus decisiones. Deberás darle una actividad diaria consistente en un par de paseos tranquilos, al menos de 1 hora cada uno, y algún juego de estimulación mental. Por supuesto, correr es una de sus pasiones, así que llévale a un espacio donde pueda hacerlo sin riesgos. El senderismo es un deporte que podrás practicar con él, pero lo que más le gusta es cazar. Así que perseguir un señuelo en movimiento es una excelente forma de mantener activos tanto su cuerpo como su mente. No es un perro deportista intenso como un border collie, pero sí puede practicar varias actividades adaptadas a su físico y carácter. La clave es respetar su tamaño, su crecimiento y sus articulaciones. Mientras sea cachorrito, hasta el año más o menos, evita que salte y no le fuerces a mantener una actividad prolongada. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, evaluadora de conducta animal, participante en deportes de alta competición y monitora en la Escuela Canina Quercus, nos explica cómo debemos de jugar con un cachorro de talla grande. Cuando tenemos un perrito como un Irish Wolfhound, es un perro no grande, sino ya gigante, debemos tener ciertas precauciones porque vamos a tender a pensar que por su volumen están capacitados para más movimientos de los que pensamos. Pero cualquier perro de raza grande y además siendo cachorrito va a tener ciertos problemas de coordinación, sobre todo en las patas traseras, y los movimientos van a ser muy torpes. Y el volumen a veces nos va a engañar y vamos a pensar que tienen más resistencia o que tienen más capacidad de la que realmente tienen. Por ello tenemos que tener cuidado cuando estamos jugando con una pelota en las arrancadas o cuando las veces que se la lanzamos, cuando bajamos escaleras que no lo hagan demasiado rápido o en caso de saltos que en los que ellos van a intentar seguirnos pero pueden hacerse daño. Sí que es bueno ir presentándole paulatinamente ciertas dificultades que ellos puedan ir solucionando y que lo hagan de manera ellos solos, es decir, pues unas escaleras animándolo pero nunca tirando de la correa y forzándolo, o ejercicios de agility que poquito a poquito ellos vayan pudiendo superar para que las patitas traseras vayan cogiendo coordinación. Pero todos tienen que ser tramos de tiempo muy cortitos para que el perro no se agote y disfrute esos ratitos con nosotros y de una manera que su volumen no vaya a hacerle daño en las dificultades que le vamos presentando. Desde bien chiquitín, deberás exponerlo de manera gradual a diferentes personas de distintas edades, a los ruidos típicos de la ciudad, a diferentes superficies como ascensores o rejillas e incluso a suelos brillantes, a viajar en el coche
con otros de su especie siempre que estos sean respetuosos y con cachorros que no sean brutotes. No permitas malas experiencias porque de alguna manera marcan su edad adulta, pero tampoco les sobreprotejas. Sí, ya sé que es difícil el equilibrio, pero tú me entiendes. Tampoco le fuerces a que se deje acariciar. Es mejor dejar que sea él quien se aproxime, que no invadan su espacio. Premia siempre su buena actitud con una dulce y tierna caricia. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina con más de 30 años de experiencia en el mundo de la educación, creador del método City Dog y del método Prosopea, aplicable en terapia en niños y niñas con discapacidades, nos habla de ellos. Hoy vamos a hablar de un perro apasionante, el Irish Wolfhound. Es un perro que tiene un tamaño imponente, son perros muy altos y que tienen esa expresión particular. A nivel de carácter, los que hemos conocido suelen ser perros muy seguros de sí mismos, muy amables y que tienen una relación social muy buena con sus dueños. Son perros que todo el manejo afectivo y las motivaciones por comida la comprenden con mucha facilidad y son perros con los que se pueden desarrollar actividades, pero su propia talla hace que sean perros buenos para hacer ejercicio, paseos largos y para tener una obediencia profundizada con ellos. Es importante enseñarles a la obediencia básica para que no usen su fuerza bruta, que nos pueda dar problemas en el manejo diario. Y al ser tan grandes hay que protegerlos muchas veces en las relaciones con otros perros, especialmente cachorros, porque los otros perros no lo van a identificar como cachorros y pueden tener un comportamiento no tan dulce hacia ellos, y al ser tan fuertes es importante que no tengan malas experiencias con otros perros que le puedan llevar a desarrollar autodefensa, ¿no? Y a tener esas expresiones de reacciones de agresión por inseguridad de filadas de cachorro, que es una de las situaciones que hace unos años nos encontramos en una perrita preciosa de esta raza. Por lo demás, pues son perros que son muy familiares y tranquilos en casa, pero que necesitan, dada su talla, pues un espacio y personas que estén dispuestas a dar largos paseos para estimularlos. La Federación Cinológica Internacional dice que es cordero en el hogar y león en la caza. De cabeza larga y nivelada, de porte altivo. Los huesos frontales están ligeramente levantados con una muy leve depresión entre los ojos. Cráneo no demasiado ancho. Hocico largo y moderadamente puntiagudo. La mordida ideal en tijera, pero se acepta la mordida en pinza. Ojos oscuros. Oreja pequeña en forma de rosa, como las de un greyhound. Cuello bastante largo, muy fuerte y musculoso, bien arqueado, sin papada o piel suelta alrededor de la garganta. Cuerpo largo, tórax amplio, espalda más bien larga que corta. Lomo levemente arqueado, grupa bien amplia entre las protuberancias ilíacas. Pecho muy profundo, moderadamente ancho y antepecho ancho. Costillas bien arqueadas, vientre recogido. La cola es larga y ligeramente curvada, de grueso moderado y bien cubierta de pelo. Los miembros anteriores en conjunto bastante rectos con osamenta fuerte. Hombros musculosos y oblicuos que dan amplitud al pecho. Codos bien pegados al cuerpo, sin girarse hacia adentro ni hacia afuera. Antebrazo musculoso, con buen hueso, bastante recto. En los posteriores, muslos largos y musculosos. Rodilla bien angulada. Pierna bien musculosa, larga y fuerte. Corvejón bien descendido, no debe girar hacia adentro ni hacia afuera. Pies moderadamente grandes y redondos, sin girar también ni hacia adentro ni hacia afuera. Dedos bien arqueados y juntos, y uñas muy fuertes y curvadas.
Su movimiento es libre y activo. El pelo fuerte y duro en todo el cuerpo, las extremidades y la cabeza, especialmente de alambre y largo sobre los ojos y debajo de la mandíbula. Los colores reconocidos son el gris atigrado, rojo-negro, blanco puro, leonado o cualquier otro color que aparece en el Deerhound. Para mantener saludables tanto la piel como el pelo, deberás cepillarle frecuentemente con una carda suave y un buen acondicionador en spray que evite lo partas o le des tirones y lo mantenga nutrido. Báñale cada vez que se ensucie, pero de manera pautada, hazlo una vez al mes con un champú de hidratación baja y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. No lo frotes, masajéalo para no apelmazarlo. En época de muda, hazlo una vez en semana para ayudar a que el pelo muerto caiga antes y el nuevo nazca más pronto y más bonito. Una vez aclarado, ponle un buen hidratante, déjalo actuar el tiempo recomendado y vuelve a enjuagarlo. Utiliza siempre cosmética de buena calidad, su piel te lo agradecerá. Empápalo con una toalla y sécalo con aire templadito para no quemarlo ni deshidratarlo. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. A la hora de alimentarle, escoge un pienso de alta calidad formulado especialmente para perros grandes que cubra sus necesidades nutricionales. Revisa que los primeros ingredientes sean proteína de origen animal como el pollo, el cordero o el pescado y que contenga niveles adecuados de grasas saludables, omega 3 y 6, carbohidratos, fibra y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Ajusta la cantidad según la edad, peso y nivel de actividad. Mientras sea cachorrito, reparte su ración al menos en 4 tomas al día para satisfacer sus necesidades de crecimiento y energía. Es recomendable para cualquier edad dárselo siempre remojado. Es propenso a la torsión gástrica, así que evita el ejercicio un par de horas antes y después de alimentarlo. Como en muchas razas gigantes, hay varias enfermedades genéticas o de predisposición hereditaria que es conveniente conocer. No todos los perros las desarrollan, pero sí puede haber una incidencia mayor que en otras razas, como es el caso de la cardiomiopatía dilatada, el osteosarcoma, la displasia de cadera y el shunt portosistémico. Si crees que este gigantón y tú hacéis la pareja perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada. Te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. No siempre habrá disponible un cachorro, así que deberás saber esperar. Su esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará entre los 6 y los 8 años. No tienen una vida muy larga. Su estándar nos dice que la altura mínima debe estar en los 79 centímetros en los machos, con un peso no menor de 54,5 kilos y en las hembras 71 centímetros y 40,5 kilos. Rafael Fernández de Zafra, juez internacional de la Real Sociedad Canina de España y de la Federación Cinológica Internacional, abogado, miembro de numerosos clubes de raza y ante todo un apasionado estudioso del mundo canino, nos cuenta la historia de los perros de sus vecinos, la familia Williams, conocidos en el barrio como los desiguales. Hoy
nos toca hablar de una bonita raza que, como bien sabéis, la hemos visto en muchas películas de tipo británico, cerca de los castillos y de la aristocracia. Es el lobero irlandés, el Irish Wolfhound. Bueno, pues yo tuve la suerte de tener a unos vecinos muy cerca, que eran la familia Williams. La familia Williams estaba compuesta por don Jaime, que era el inglés, rubio, muy alto, muy seco, y la señora Mercedes, bajita, morena y con un impresionante humor, como buena malagueña que era. Ambos tenían perros. En el barrio les conocíamos por los desiguales, porque en Málaga llamamos, como a otras partes de Andalucía, a los números de los ciegos los iguales. Recuerdo todavía aquellos pregones de niños que cantaban los cuponeros, que decían: hoy los iguales, para hoy es bonito número. Ese pregón todavía resuena en mi memoria. Bueno, pues aquella familia, los desiguales, eran curiosos y muy simpáticos, porque él, como os digo, tan alto, tenía una pareja de Irish Wolfhound y ella, bajita, tenía una pareja de chihuahuas. A mí me encantaba cuando íbamos de visita a ver a los Williams, porque yo le preguntaba por los nombres de los perros y Jaime, que le gustaba que le llamaran Jaime, no James, Jaime Williams, siempre decía: el más oscuro es de nombre Burrito y el más claro es de nombre Caballo Maera. Nosotros nos reíamos un montón con él. Aquellos loberos irlandeses eran unos perros extraordinariamente bellos, grandísimos y además muy acostumbrados a salir de paseo con sus amos. Curiosamente, Mercedes, que era una de las personas más limpias que he conocido en el mundo, cuando los retornaba a casa, en el zaguán de la entrada de la villa, les daba con un trapo húmedo en las patitas, en la cara y en sus partes. Igualmente a los chihuahuas. Y ellos se esperaban quietos y estáticos, como dos grandes estatuas de bronce, para que su dueña les limpiase. También recuerdo las meriendas. Antes de comenzar a merendar, que siempre había algunas galletas María, ellos iban solícitos y un poquito apocados, medio arrastrándose, a pedir su galleta María. Aquellos recuerdos nunca se borrarán. De hecho, una amiga que tuvo un pastor alemán grandote, negro y fuego, muy negro, con muy poco fuego, Eva, tenía ese perro que os digo, y yo le rebauticé como el Burrito, porque me recordaba aquella sorna británica de James que nos entretenía a los que entonces éramos niños, contándonos que tenía a su Burrito y a su caballo Maera. También recuerdo el chihuahua Panchito, que era un perrito blanco y negro, siempre mal geniado, que cuando se acercaba uno grande e iba a pisarle o él creía, se tiraba a él como una verdadera fiera y aquel grandón simplemente le hacía 2 toques o 3 con la pata y el otro salía huyendo mosqueado a correr a las faldas de Mercedes y desde allí reforzaba su protesta, ladrando como un desesperado, porque su hermano mayor le había intentado dar con la pata a modo de juego. Una preciosa raza que necesita espacio y tiempo para poderles pasar. Un tesoro que ha sido rescatado en 3 ocasiones del olvido y la extinción. Por eso, nuestra obligación como criadores y como enamorados del mundo del perro es no permitir que esta bella raza, tesoro de Irlanda y tan protagonista de tantos episodios que van desde ser mascota de regimiento hasta aparecer en las grandes películas y series británicas, que no se pierda, porque cada raza que desaparece es una parte de la historia que se borra. Espero y deseo que os haya gustado esta pequeña anécdota de mi infancia y espero y deseo que volváis a repetir escuchándonos en un próximo capítulo. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado.
que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitarán de ti para ser felices. Recuerda que tenemos una nueva cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Dale a seguir y la plataforma te avisará cada vez que haya un nuevo episodio. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marino, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.